Empecemos con los mecanismos de horror. Dice que los mecanismos de horror, la gran cantidad de operaciones militares en las que se perpetraron matanzas contra la población indefensa, que en el lenguaje popular denominó masacres, es uno de los fenómenos más característicos del enfrentamiento armado en Guatemala, especialmente durante el periodo que va de junio de 1981 a diciembre de 1982. ¿Por qué? Porque en estos 2 años gobernó Lucas García y Ríos Montt, que Ríos Montt desde elecciones pasadas quería ser presidente y no ganó las elecciones, sino que la ganó Romeo Lucas García. ¿Qué pasó él? Él se autodominó y se nombró Ríos Montt presidente de la República. Inclusive entre los videos que yo estaba buscando hay una entrevista que él la da. En ese tiempo se mira bastante joven y dice es que el ejército está entrenado, los soldados deben de estar entrenados para mandar, para matar y defender a su país. ¿Defender a su país de qué? Si más bien él vino y hizo, y vamos a ver qué es. ¿Por qué? Porque hasta Menchú, después de tantísimos años, fue al principal que se dedicaba a ella a criticarlo, a acusarlo, que él había hecho una de las más grandes matanzas que pudo tener Guatemala. En la mayoría de los casos, dicen, las masacres no se limitaron a la eliminación masiva de individuos, sino que fueron cometidas mediante acciones de barbarie de tal magnitud que en una primera lectura hasta podría provocar cierta incredulidad. Y les soy honesto, jóvenes, yo si no busco ayer una parte de esos formas o masacres, porque decía yo quiero compartir algo con ellos, que vean, yo no tuve valor de pasarles esos videos. A veces se mira como una carnicería, mujeres, niños corriendo entre las montañas y los soldados corriendo detrás de ellos, disparándolos, dejándolos tirados. Es como una película se mira película como esas, le decía yo al profe Gerson y a Mari, como las mexicanas, pero es una película real que vivieron muchas personas indígenas en sus comunidades. No respetaban, el ejército no respetaba, se burlaban de sus cultos, de sus viviendas, o sea, no respetaban ni siquiera a los niños, o sea, era algo tan increíble y a la larga tan lamentable que hasta nuestros días pues se llegue a conocer, y sí, se llegó a conocer a través de diferentes libros y manifestaciones. Me llamó mucho la atención que el señor hablaba de Mirna Mac. ¿Quién era Mirna Mac? Entonces empecé a buscar quién era Mirna Mac y era una de nacionalidad japonesa, que ella estuvo trabajando se graduó de trabajadora social y empezó a trabajar en las comunidades indígenas, su labor social. Y ella llegó a identificarse con la comunidad indígena, de ver su pobreza, la forma en la que ellos vivían, que quería luchar por la defensoría de los derechos de los indígenas, de la mujer, y implementar muchas cosas, y lo único que a ella le pudo pasar fue que la acribillaran, que la mataran. Por lo mismo, por querer buscar una mejor ayuda y mejoramiento para los indígenas. Y lo último que pasó y que a la larga, pues yo no sé si creer la verdad, que estos implicados en la muerte de Monseñor Gerardi, porque también fue otro de los que escribió tomos, porque estamos tocando los mecanismos de horror en el conflicto armado. ¿Por qué? Porque fueron las peores violaciones a los derechos humanos que tal vez en ningún país se ha vivido los horrores, dicen, que se vivieron en Guatemala. Por eso han tratado de ver, de proteger
Vamos a ver las medidas de protección que han buscado, porque los más violentados, los derechos humanos fueron aquí en Guatemala. Dice que las huellas físicas, pero especialmente las psíquicas, están aún presentes en las comunidades que sufrieron tales vejámenes contra su vida, integridad, cultura, dignidad, libre expresión del pensamiento, violando así sus derechos humanos. Esto me llamó mucho a mí la atención porque dice son huellas físicas que jamás van a ser borradas porque están en la mente. Un indígena decía, los soldados vinieron aquí, tenía 2 hermanos y le dijeron, este está bueno para que se vaya con nosotros. Ahí él contento dice, yo me quiero ir, papá, a servir al ejército porque voy a ir a representar a mi patria. Entonces dice que el papá le dijo, hijo, ¿estás seguro que te quieres ir con ellos? Sí, ellos dicen que me van a enseñar muchas cosas. El hermano lloraba porque dice que ese día fue la última vez que vio a su hermano. Jamás lo volvió a ver. Y que dice que cuando empezaron a buscar los cadáveres de las personas desaparecidas, ese mismo día que su hermano se fue, cuando iba con ellos, nada más empezó él, camina hacia adelante, dice que le dijeron los soldados, se fue adelante y lo masacraron, le dispararon por la espalda. Porque a la larga, dice el señor, contaba y lloraba, se le hace un nudo en la garganta a uno ver y escucharlos hablar a ellos y decirles, ¿y por qué saben esto? Porque él decía, ¿por qué van a decir que por qué estoy narrando que mi hermano fue acribillado por la espalda? Porque les hicieron algunos las autopsias, dice, los sacaron, desenterraron cadáveres que estaban porque las familias indígenas pedían ver en que sean los huesos de sus familiares, pero tenerles una tumba donde irles a dejar flores. Y a la de su hermano vieron varios disparos por la espalda. Definiciones y conceptos de masacres. Dice que la Comisión de Esclarecimiento Histórico ha utilizado para referirse a las violaciones de derechos humanos conceptos propiamente jurídicos como ejecuciones arbitrarias, torturas, detención arbitraria. Eso es más que todo, vamos a ver las definiciones de masacre que sean torturas, violaciones sexuales, tierras arrasadas. Eso es más que todo lo que vamos a ir viendo durante la clase, lo que se llama o le llaman masacres. Dice que consiste en ejecuciones arbitrarias de varias personas. Han decidido hacer el suyo el término masacre, que nos corresponde a un concepto jurídico, no corresponde a un concepto jurídico, sino a la adecuada denominación que el pueblo de Guatemala ha asignado a estas matanzas crueles contra grupos de personas indefensas, cometidas por cualquiera de las partes en el enfrentamiento armado. La mayoría de las masacres, además de las ejecuciones, es una acumulación de graves violaciones de derechos humanos, como torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y también hechos aberrantes tales como la mutilación de cadáveres y la destrucción de bienes de personas, comunitarios destinados al culto. Ayúdenme a leer esa diapositiva, Mari. Los mecanismos del horror. Tipos de masacres. Pero no es la que usted tiene en la pantalla. Sí. Los mecanismos, tipos de masacres. Ajá. Las masacres selectivas, las masacres indiscriminadas sobre poblaciones residentes, las masacres indiscriminadas sobre la población desplazada, las masacres selectivas. Las masacres selectivas invariablemente incluye como patrón propio algún elemento claro de selección de las víctimas individualmente consideradas. La masacre indiscriminada sobre la población residente,
La masacre indiscriminada sobre la población residente incluye como patrón propio que no existió ningún elemento de selección individual de la víctima. La masacre indiscriminada sobre la población desplazada, como patrón propio que las víctimas fueron personas que huían de las acciones represivas en sus comunidades, sin que existiera ningún elemento de selección individual. Entre las masacres selectivas, gracias Mari, podríamos decir ¿Nada? que los guerrilleros, no, que los soldados secuestraban a uno de los líderes y lo torturaban para que ellos le dijeran quién era el líder o dónde estaban los que andaban apoyando a la guerrilla. Ahí es masacre selectiva que investigaban quién era el líder de la comunidad o quién estaba ayudando a la guerrilla para ir a hacer solo una ejecución. En cuanto a las masacres indiscriminadas sobre población residente, era donde incluían a la comunidad. Habían masacres que miraban la población donde sacaban a las familias enteras y delante de varias personas de la comunidad empezaban a dispararles a cada una de las familias o en las plazas. ¿Para qué? Para infundir el terror. Eso es en cuanto a las población residentes. Y en cuanto a la población desplazada, dice alguien en la memoria del silencio, que de todos modos, aunque se quedaran en las comunidades, ellos mejor huían a las montañas, porque si se quedaban en su casa, de todos modos llegaban los soldados y las iban a matar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Mejor desplazarse a las montañas, que era la única forma que ellos vivían de una manera segura. Y además de eso, pues ellos se sentían de esa forma segura también para ayudar a la guerrilla y estarles llevando comida, porque también querían sentir un poco de apoyo, ya que la mayoría ellos veían que el ejército y el Estado pues no tenían apoyo con ellos, entonces se apoyaban con la guerrilla. Jacqueline, si me ayuda a leer la diapositiva. Ahorita le... Política de tierra arrasada. Se denominó así a la práctica el elemento sorpresa, el marco de operativos a gran escala. La tortura es un ataque de la identidad colectiva, ya que tuvo una dimensión social, pues muchas veces se hizo de manera pública delante de familiares y vecinos. Las amenazas fueron una actividad utilizada constantemente por el ejército contra aquellas personas que eran consideradas objetivos principales en la lucha contra la insurgencia. Dice que entre las masacres tenían la política de tierra arrasada, la tortura, las amenazas. Y tenían tierra arrasada, ¿por qué? Porque llegaban a comunidades, ya sea a masacrarlas con disparos, con machetes, con cuchillos, definitivamente toda la comunidad. Y encima de eso también lo que hacían eran quemar sus chozas y sus cultivos. A eso se le llamaba tierra arrasada. Elementos sorpresa que de repente llegaban a las comunidades sin avisar personas del ejército y ahí mismo empezaban con las familias a masacrarlas, a torturarlas. El marco operativo de gran escala es lo que hacían junto con la tierra arrasada, juntar grandes comunidades para masacrar a bastantes personas indígenas para infundir el terror y que fueran fieles al ejército. La tortura. Rigoberta Menchú cuenta que a su hermano, como era líder, secretario de su comunidad, se lo llevaron y le quitaron las uñas,
las orejas, los ojos, o sea, con grandes torturas que les hacían para que ellos les dijeran quiénes eran los que apoyaban y protegían al ejército, y las amenazas pues que contribuían a que les iban a hacer a la familia, que si no hablaban o que si seguían apoyando a la guerrilla, iban a matar a sus familiares. Claudia, si me ayuda a leer esa diapositiva. Buenas noches, Licta. Buenas noches, Claudia. Desaparición forzadas. La desaparición también se utilizó con otros objetivos, tales como difundir el terror y paralizar el entorno social de la víctima. Ejecución extrajudiciales. Una práctica criminal que el Estado utilizó de manera constante, dirigida a eliminar a todas aquellas personas que participaban en cuestiones políticas que no estaban en armonía con la seguida por el Estado. Violaciones sexuales. Las violaciones sexuales fueron una práctica constante en las operaciones militares, así como en las capturas de las personas consideradas sospechosas de apoyar a la guerrilla. Las desapariciones forzadas eran esas que se enteraban a través de torturas cuáles eran los líderes, llegaban a la casa de la persona y se las llevaban, y jamás se volvía a saber de las personas. Se comunicaban con las autoridades del pueblo que hicieran las investigaciones, que las buscaran. Nunca las buscaron hasta que se empezó a averiguar todas las masacres que hicieron en cuanto a los indígenas y empezar a buscar a las parientes o a las personas desaparecidas. Las ejecuciones extrajudiciales, dice que más que todo las hacían parte del ejército, oficiales, mandos del ejército. En uno de los videos que busqué también ayer, les decía un teniente a sus soldados: hoy vamos a ir de civiles. Lo que nos va a identificar es que se pongan un trapo rojo en los brazos. Eso es lo que nos va a identificar. Tenemos a tal grupo en una comunidad donde dice que están las fuerzas armadas, rebeliones en contra del ejército. Vamos. Dice que llegaron a la comunidad como a las 10 de la noche, entraron y sacaron a las familias. Y en esas viviendas habían grandes bultos con letras Fuerzas Armadas Rebeldes. Y ellos les decían: miren, hasta las iniciales aquí, ustedes están con ellos. No, y les decían ellos: es que es el nombre y el apellido del señor, el señor se llama Feliciano, su apellido es por eso tiene esas iniciales. Y no, estos oficiales del ejército no quisieron hacerles caso a lo que ellos decían y sacaron a las familias a esa hora de la noche. Destruyeron la comunidad junto con la cosecha que tenían ahí y arrasaron. Esas son ejecuciones extrajudiciales que los mismos protagonistas, sin máscaras, sin pasamontañas, llegaba el propio ejército o los dirigentes a realizar esas ejecuciones. Y las violaciones sexuales, que inclusive aquí dice: mi marido se quemó en mi casa, vieron los soldados y las patrullas vinieron a matar a mi marido, quemaron en mi casa todos, hasta mis piedras de moler, mis machetes, mi ropa, todos se quemaron. A su mujer Juana, primero la violaron delante de su sobrina y después la amarraron dentro de la casa delante de todos los hijos. Después le prendieron fuego a la casa. Cuando quemaron la casa estaban adentro las personas vivas y amarradas. Así fue como toda la gente se encontraba en su casa. A todos los quemaron vivos.
Y esos son hechos que están en es en esto de la memoria que yo les envié, son hechos que hablan, dicen y son versiones que están contando los que sobrevivieron a estas matanzas y masacres que hicieron tanto el ejército como también los guerrilleros, que vamos a ver algunos de ellos. El genocidio. Dice que el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define el término genocidio de la siguiente manera: cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanzas de miembros de grupo. Eso ya se le llama genocidio. ¿Hubo genocidio o no en Guatemala, profe? Gerson. Sí hubo. Sí hubo y quizás sigue existiendo, ¿va? Sí, sigue existiendo. Y ¿sabe qué? No tanto de parte del ejército, sino que también a veces de parte de familias, de personas que quieren, a veces por venganza, por odio, por rencor, quieren asesinar a una persona y encima de que no es a una sola persona, sino que a veces se llevan hasta varias personas de la familia. Ahí ya también es un genocidio. Dice lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. También mentalmente, psicológicamente dañaron a muchas personas que tal vez las sobrevivientes que narran todo lo que ocurrió están dañadas emocionalmente y psicológicamente. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro. Sabotaje a la producción, infraestructura y edificios públicos y privados. Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, la guerrilla tenía entre sus planes afectar bienes públicos y privados como sabotaje. En algunos casos, destruyó bienes, obstaculizó la producción de mercancías o paralizó servicios. Estas son cuestiones que ya vino a hacer la guerrilla, porque hemos estado hablando de lo que hacía el ejército, sus comandantes, sus dirigentes, pero también la guerrilla para poderse ayudar o para poder ver cómo podía luchar contra el ejército, también tuvo que hacer varias cosas para proteger y defenderse. Y uno de eso era que tomaba a veces edificios de instituciones del Estado, paralizaba los servicios, quemaba también parte de la producción para que hubiera escasez. O sea, ellos también pusieron este impuesto de guerra, que fue una práctica constante de las guerrillas, dice, para conseguir dinero y presionar a empresarios y terratenientes. Ellos llegaban a una finca y le exigían al terrateniente el dinero y a veces se llevaban los animales domésticos y si tenía caballos también. O sea, la guerrilla impuso este impuesto de guerra. Todos los terratenientes que sabían que iban a llegar los de la guerrilla tenían que tener el dinero en la mano y entregarse. También hubieron asesinatos, fusilamientos y masacres cometidos por la guerrilla también, inclusive a su propia gente, porque dentro de su propia gente también había gente infiltrada que le pasaba información al ejército. Hechos de violencia cometidos por la guerrilla. Los hechos de violencia atribuibles a la guerrilla representa el 3% de los registrados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en contraste con el 93% cometidos por agentes del Estado. Nueva evidencia sobre la magnitud de la respuesta del Estado. La mayor parte de estas ejecuciones fueron por parte de acciones de propaganda
armada, particularmente las cometidas contra miembros de las patrullas de autodefensa civil. Fueron denominadas terror revolucionario, consistente en acciones de represalias por su colaboración con el ejército. Bajo la denominación de fusilamiento se registraron algunas ejecuciones arbitrarias de integrantes de los mismos grupos insurgentes. Las masacres, en alguna de las cuales se había dado muerte a mujeres y niños, las desapariciones forzadas, los secuestros con fines políticos o económicos, el reclutamiento forzado fueron otros actos de la guerrilla que atentaron contra la libertad personal y la vida, actos con los que la guerrilla infringió el artículo 3 común del 4 del Convenio de Ginebra de 1949. También ciudadanos particulares cometieron hechos de violencia en defensa de intereses propios. Por lo común, los autores eran personas económicamente poderosas. Se llegó incluso a realizar ejecuciones en presencia de una comunidad para generar terror y forzar la incorporación de los pobladores al grupo guerrillero. Bueno. Ahí terminaríamos entonces con los mecanismos de horror, que nos quedamos cortos para hablar y ver todo lo que le pasó a nuestro país durante el conflicto armado, que duró los 36 años de 1960 cuando inició hasta 1996 cuando se terminaron y se iniciaron por medio de los acuerdos de paz. No sé si usted quiere agregar algo, Mari, o profe, o Jacqueline, o Claudia, para que demos por finalizada la clase. Yo, no, solo decirle que sí está bien interesante todo esto que estamos aprendiendo y qué bueno que, bien dicen, va que el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Y yo creo que es muy importante que nosotros conozcamos nuestra historia para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Como dije, imagínense, la vez pasada, que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, y pasaron cosas así similares a las que pasaron en Guatemala, ¿va? Y supuestamente los derechos humanos se reafirmaron para que esas cosas no volvieran a suceder. Y miren, como que de 1945 al 60 volvió a ocurrir esto aquí en Guatemala. Y ojalá que no vuelva a repetir, y es importante uno conocer de estos temas y hablarlos también con las demás personas, ¿va? Para que conozcan nuestra historia, porque nosotros no la conocemos. Y lastimosamente sí, yo estaba viendo. Como guatemaltecos nos interesamos por conocer otras cosas. Por otras cosas. De nuestro país, que es bien interesante. Y yo les comparto algo. Cuando me dijeron que me iban a dar derecho agrario, yo me puse triste porque yo pensé que iba a seguir acomodada dando historia jurídico-social de Guatemala porque ya tenía todo, no había que buscar más información. Y le doy gracias a Dios que permitió que me dieran esa clase porque empecé a descubrir, he tenido que estudiar, buscar información que viene entrelazada, a veces a dar, a saber muchas cosas. Y algo les voy a decir y les voy a compartir. Yo me gusta que cada vez que les doy una clase, pues tratar las maneras de estar preparada para explicarles todo lo que está pasando. No mucho, porque yo también no les voy a decir lo sé todo, pero le doy gracias a Dios porque entre historia jurídico-social, derechos humanos y el derecho agrario he aprendido mucho, pero de mi país, de todo lo que ha pasado desde el descubrimiento, desde que vinieron los españoles a colonizar nuestro país hasta nuestros días, y que sí, seguimos en lo mismo. Y no sé cuándo va a suceder o a desaparecer esto, porque sin no ir tan lejos, miren lo que pasó ayer, venir y a sangre fría matar a 3 jóvenes en pleno día. O sea, estamos volviendo nuevamente como a la pérdida de valores y de los derechos humanos, y que el derecho más importante, que no están respetando la vida. Y si no estoy mal, en el tiempo de
que estuvo más dura la situación en el conflicto armado, pues yo tenía también como 12 años y era terrible ver a los jóvenes correr por no irse, querer irse a tomar, ir a ser voluntario del ejército, porque no era voluntariamente ser del ejército, porque ya estando dentro del ejército, la obligación de ellos era matar. Entonces hay quienes se escapaban de ya de estar dentro, que iban voluntariamente a prestar el servicio militar y se daban cuenta que estando ahí no eran lo que ellos pensaban, se querían, se escapaban, los buscaban los del ejército y les decían que eran desertores y venían y los venían a masacrar delante de sus familias. Y yo siento que estamos volviendo a lo mismo, a pesar de que cuando yo me acuerdo cuando vinieron la Policía Nacional Civil en nuestro municipio fue una gran ovación, quien no hablaba, estaba contento que se iban a terminar tal vez los asesinatos, homicidios o robos dentro del municipio, pero eso se está terminando, ya que a plena luz del día vengan a disparar o matar a 3 personas en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Siento yo que estamos volviendo de retroceso a nuestro país y estamos volviendo más estos hechos de violencia cada día peores. Y lo peor, que como dijera la Marian, que esté la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por eso se fundaron, por cometer tantas atrocidades, violaciones, no se están respetando. Inclusive, aunque se haya firmado la paz, está el acuerdo socioeconómico que se enmarcó en la comunidad indígena para devolverle la posesión y tenencia de tierras, y si miramos, seguimos igual. Los indígenas no tienen ni su cantidad de tierras que les fue quitada, desposeídas, y siguen igual de pobres, inclusive más, con extrema pobreza, con desnutrición. O sea, nuestro país siempre va a ir en retroceso. ¿Por qué? Porque siempre la posesión y tenencia de tierra en pocas manos y la riqueza igual. O sea, a mí cada vez me gusta aprender más de mi país porque es del que tenemos que saber e inculcarles a nuestros hijos, contarles a nuestros hijos. Mi hija me preguntaba, mami, ¿por qué se dio la independencia? Yo le empecé a contar todo lo que había pasado desde que nuestros descubrieron hasta nuestros días. Entonces a veces es importante conocer la historia de nuestro país para que así también se la narremos a nuestros hijos y vayan creyendo que a pesar de que quieren hacer un aniversario, fiesta para hacer cada día el 15 de septiembre. Y lo más importante que este señor dijo y yo compartí mucho con él fue que legalmente los que firmaron el acta de independencia no fueron indígenas, fueron criollos y mestizos. ¿Y quiénes eran criollos y mestizos? Los que estaban mezclados con españoles, y a la larga eran españoles, no eran guatemaltecos. ¿Cómo va esto con la historia que a la larga siempre nos siguieron gobernando españoles, no indígenas? ¿Cuándo ha llegado un indígena a ser presidente de Guatemala? Y no creo que llegue a ser, porque ni a Rigoberta Menchú quisieron como presidenta de Guatemala. O sea, mucho de eso influye en cómo vivimos y cómo somos como país. Entonces, damos por finalizada la clase y espero que, aunque sean poquitos, mañana nos volvamos a conectar para ver las medidas de protección, que siento yo que aunque las analicemos, vamos a ver que se siguen violentando, porque una de las medidas de protección pues es la protección de los derechos humanos, la cual pues sigue siendo vulnerada. Entonces, feliz noche y nos miramos mañana. Feliz noche, Lee, que descanse. Gracias, Mari. Noche. Feliz Noches. noche. Mucho gusto.